esta ley que es ley 407. Esta ley restringe, o sea, crea una moratoria por tiempo indefinido en todo el territorio nacional para todas las actividades relacionadas con la minería metálica, ya sea exploración, extracción, beneficios, procesamiento, transporte, todo queda limitado de una manera indefinida. Y esto quiere decir que el Ministerio de Comercio e Industrias no puede lícitamente otorgar ni una sola nueva concesión para minería metálica y que debe proceder al rechazo de las 103 solicitudes que tiene trámite, que incluyen, por ejemplo, proyectos como Broadway Minerals, el proyecto que sería Contigua Minera Panamá, que en su momento estaba aspirando a 25.000 hectáreas y que luego fue ajustado a una... Natalia Young está con nosotros, nuestra bióloga favorita aquí en La Mañana Ancón. Moñi de Mar Viva te está escuchando, Natalia. Nos manda saludos. Magdalena, un beso. Y casualmente, mira, estamos conectadas porque en el contexto de la... Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Joana Ábrego, abogada especialista en Derecho Ambiental del Centro de Incidencia Ambiental, conocido por CIAM. Bienvenida, Joana. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Sí. Y me hace muy feliz tener no solamente a Joana, sino toda esta explicación acerca de la ley de moratoria minera y saber cuáles son las implicaciones que se tienen. Aquí tengo a mi asistente, así que por ahí hablará. No tenemos escuela, entonces, bueno, aquí hay que resolver de alguna manera. Pero, ¿sabes, Guillermo? Y escuchando, recordando ahora que mencionas los saludos de Magdalena, muchas veces se dice, no, pero ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué no se protestaba antes? Y yo creo que también poner en contexto un poco la historia y los antecedentes de este proceso de activismo o de movilización social en contra de una actividad extractiva y a favor de la protección de los recursos naturales en una zona de alta biodiversidad. Que ha sido, yo creo que la aspiración por muchos años de los grupos o las organizaciones de conservación ambiental, de las organizaciones activistas o de organizaciones como lo es el CIAM. Pero desde que se hizo, y ahora Joana podrá también ponernos en contexto, creo que la primera agenda ambiental que se presentó en el 2009, no recuerdo si anteriormente, casualmente también donde participó Mar Viva en ese momento, Magdalena, Gabriela Chelecu, Jessica John estaba también como gerente de incidencia política de la organización y muchas otras organizaciones, Audubon, CIAM en su momento, muchas organizaciones que se agruparon para esa agenda ambiental que ha sido presentada a los candidatos políticos o a los candidatos a la presidencia de Panamá en diferentes versiones, para decirlo de una forma, y que, si no recuerdo mal, en el 2019 los candidatos o los representantes de los candidatos firmaron la agenda ambiental que se presentó y que en ese momento, en el 2019, incluía la propuesta de moratoria minera. Aquí ha habido muchos momentos a lo largo del tiempo en donde se ha pretendido o se ha presentado los argumentos para sustentar la necesidad de una moratoria minera. Ahora se ha logrado, a lo mejor no en el mejor contexto, yo creo que es bastante triste lo que estamos sucediendo, pero no hay que dejar de lado de que ha sido, yo creo que una de las grandes victorias que ha tenido el movimiento de conservación ambiental en el país. Y me gustaría, Joana, que también nos pusieras en perspectiva, ¿no? Un poco también para que los oyentes supieran qué hace el CIAM, por qué el CIAM está involucrado en esto, antes de poder conversar de lleno en el análisis de la ley y que nos contaras un poquito de ese resumen de los antecedentes y que no es algo que ha sucedido de ahora por manipulación o por movimientos ajenos a una, yo creo que una aspiración bastante válida, ¿no? De cómo se concibe por parte de este segmento de la población la conservación de los recursos naturales y que nos pusieras un poquito en perspectiva. ¿Por qué el CIAM? ¿Cuál es su rol? ¿Por qué el CIAM está dentro de este proceso? Y un poco ese resumen de los antecedentes de esta lucha, ¿no? De esta movilización social que se ha tenido hasta ahora.
Por supuesto, muchas gracias Natalia por estas consultas y pues es así como lo planteas. La aspiración de una moratoria para la minería metálica en Panamá viene desde hace muchísimos años. Eh, el CIAM, el Centro de Incidencia Ambiental, se funda en el 2007 y bueno, queda inscrito y formalizado en 2009 y desde esas épocas el Centro de Incidencia Ambiental, una de sus principales ejes de trabajo es precisamente la lucha en contra de la minería metálica en Panamá. La organización es una organización sin fines de lucro, dedicada a la defensa legal del ambiente, procura la garantía del derecho a un ambiente sano, viene a fortalecer todas las organizaciones de sociedad civil dedicadas a la conservación, al entender esta sociedad civil que había una necesidad por tener un brazo legal, abogados y técnicos que estuvieran permanentemente dedicados a utilizar los tribunales de justicia para defender el ambiente, en armar normativas que pudieran avanzar en esta agenda. Y como digo, desde su iniciación, desde su fundación, la minería metálica, por supuesto, ocupa un rol central y es por esa contradicción que existía y que aún existe entre la riqueza natural excepcional de nuestro país, su biodiversidad, su riqueza hídrica y la apuesta por una actividad de desarrollo tan dañina para esos valores como es la minería metálica. Y en agendas ambientales consecutivas se ha reconocido esa contradicción y las organizaciones ambientales históricamente han venido apoyando la noción de que es necesaria una moratoria. Desde esos años, 2008, 2009, inicia campañas a nivel nacional, recordarán algunos quizás las campañas de Contaminas, con activaciones culturales, conciertos, recolección de firmas, foros, o sea, la cantidad de herramientas que desde entonces se utilizan periódicamente, o sea, consistentemente, para advertir a la población en general de la grave amenaza que significa la minería metálica para Panamá, pues eran múltiples. Y eso creo que un poco estamos cosechando ahora, en cierta manera, de esa campaña ahí permanente, porque se ha activado una generación que está muy consciente de esta amenaza, de esa incompatibilidad, de que el respeto a la vocación natural de Panamá no puede ser solo un discurso que se dice en las Naciones Unidas, que Panamá está haciendo su nivel de sacrificio y conservando su naturaleza, o que simplemente porque somos carbono negativo o porque disminuyó mínimamente por temas de metodología, el tema de la deforestación. O sea, que ahí no está realmente el norte de nuestro país, sino que debe haber, debemos saltar de un discurso a una realidad en cuanto a la conservación ambiental. Sobre todo en un contexto macro de crisis climática, que los jóvenes saben que la tienen encima, que no son los causantes y que esta generación que está ahora tomando las decisiones no ha sido capaz de enfrentar y no ha sido capaz de ni siquiera de mitigar tomando las decisiones adecuadas. Entonces sí, a Panamá le toca, en el marco de esta crisis y en el marco de esta vocación natural que tiene, tomar decisiones difíciles, decisiones que si bien podrían de alguna manera comprometer nuestro desarrollo económico o social, son necesarias tanto para nuestro país, para nuestra región, para el planeta, para nuestra resiliencia, para la conservación de esa biodiversidad, y que abre la puerta para quizás apostar de verdad a otro estilo de desarrollo, uno que realmente sí sea compatible con esa vocación natural que el país tiene. Y este es el llamado que ha hecho la juventud, porque ha salido, sí, el trigger ha sido el contrato de Minera Panamá en particular, pero veríamos los cánticos y las pancartas por todos lados: el oro de Panamá es verde, Panamá sin minería. O sea, el grito ha sido unánime en que nuestro país no es un país minero. Por más que nos lo repitan 1000 veces de que sí, que desde que de la conquista española venimos explotando este recurso, pero lo cierto es que eso no es parte de nuestra identidad. Lo cierto es que el panameño está claro que los bosques, que las playas, que nuestros océanos son nuestra verdadera riqueza, son nuestra verdadera identidad, y estamos ahora reclamando que eso se vuelva una realidad, que no sea un simple discurso, sino que realmente sea posible. Y bueno, vemos, después de tantos años de lucha por lograr que esta actividad desaparezca de nuestro territorio, que tengamos un Panamá libre de minería, porque consideramos que Panamá vale más sin minería, hemos logrado finalmente esta ley, la ley 407 del 3 de noviembre del 2023, con muchísima significación, mucha significancia esta fecha, y
y ciertamente no es el contexto en que hubiera sido ideal que se tomara la moratoria. No ha habido, digamos, un proceso amplio de consulta como nos hubiera gustado, debates técnicos para saber exactamente qué punto, qué comas, hasta dónde abarca, qué se pone en ese texto que se convierta en la moratoria minera. Es lo que nosotros hubiéramos aspirado. El Centro de Incidencia Ambiental tiene una trayectoria de también ser un champion, un defensor del acuerdo, de lo que hoy se conoce como el Acuerdo de Escazú, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación ciudadana, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Somos creyentes en el principio 10 de la Declaración de Río, que los temas ambientales se tratan mejor con la participación de todos al nivel que corresponda, y nos hubiera gustado tener un proceso más rico, sí, de debate, de ajustes. Lamentablemente eso no se pudo dar, pero tampoco se puede entender que ha habido una falta de participación toda vez que esta ley precisamente viene por un clamor ciudadano que, como dijimos, se ha sentido no solo en la ciudad de Panamá, sino a lo largo y ancho de este país. Increíble, Joana, algo que mencionas que puede, que bueno, no estamos en el mejor contexto y me están enviando para recordarme un poquito esa primera propuesta o ese primer antecedente, después también de un análisis y una participación en la primera agenda ambiental de Panamá en el 2009, donde estaba ANCON, Audubon, Marviva, Fundación Avifauna, Albatros, CIAM, Natura, Promar, CEASPA, The Nature Conservancy, o sea, una cantidad de organizaciones que analizaron, que elaboraron propuestas y que desde ese entonces han venido presentándolo en diferentes espacios de diálogo o de propuestas, por ejemplo, para las elecciones a presidente de la República, o incluso en el Pacto Bicentenario que este gobierno promovió y se incluyó y se aprobó. O sea, que ha habido diferentes espacios donde se ha buscado un poco el tema parece que se redactaron 2 más, se incluyeron después organizaciones de base comunitaria, de organizaciones de las provincias, o sea que ha sido un movimiento bastante consistente a lo largo de los años, bastante, creo que bastante inclusivo, con diferentes visiones territoriales, y que nuevamente ojalá se hubiese dado en otro contexto, pero la realidad es que sí se promovió en otro tipo de espacios de análisis y de discusiones y con perfiles muy reconocidos, tanto técnicos como de abogados. Ahora bien, hay que recordar, Natalia, también que esto había llegado a la Asamblea de la mano de la diputada Ana Matilde Gómez y su suplente Alida Espadafora en su momento, y había sido debatido allí también, ¿no? O sea, no es el primer intento a nivel legislativo tampoco. El Centro de Incidencia Ambiental también lo había presentado antes y pues nos vimos forzados a presentarlo nuevamente en julio de este año. Insistíamos a la Comisión de Comercio en tomar la decisión de proyectar el proyecto y darle debate. Y lamentablemente se esperó al último minuto para hacerlo, no se tomó en el momento en donde hubiera habido quizás un poco más de calma para ver cuáles son las implicaciones de las disposiciones que allí se plantean. Pero sí queremos transmitir que haya la seguridad a la ciudadanía de que este es un paso extremadamente importante hacia declarar nuestro territorio libre de minería, que si bien no dice literalmente que cancela las concesiones vigentes, porque el Centro de Incidencia, el análisis que nosotros hemos hecho... Antes que entremos a esas implicaciones, Joana, porque también quería poner en contexto un poco a los oyentes. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Para que también uno se entienda de dónde surge, de que no es algo que ha surgido de la nada, sino que viene consistentemente presentado por organizaciones, por técnicos con perfiles y que además son conocedores de la materia, que no necesariamente todo el mundo, todos los segmentos de la población de repente puedan estar de acuerdo, pero sí hay un trasfondo, sí hay un sustento, un argumento, tanto técnico como legal, en esta aspiración que hoy pues, concluye con esta aprobación de la ley. Y lo otro que me gustaría poner en contexto, Joana, es que en el tema ambiental o en las áreas ambientales hay tantas líneas, hay tantas organizaciones, hay tantas, no solamente en la ciudad de Panamá, sino en el interior, etcétera. Entonces, a veces como que se quiere invalidar argumentos o iniciativas por ponerlas en el hueco o en la bolsa de los radicales o darle, y no se conoce que este proceso lleva mucho tiempo, como bien lo mencionas, y que además fue inserto en muchos documentos, incluso, como dije, el Pacto Bicentenario, que fue el último espacio de diálogo para buscar consensos en soluciones a las distintas problemáticas del país. Y se incluyó la moratoria a la minería metálica a cielo abierto,
Así que bueno, hay una cantidad de nombres. Excelentes. Poniendo ese contexto claro de por qué también es necesario observar cuál es la opinión técnica y legal de personas como tú, que trabajan en organizaciones que desde hace muchos años vienen trabajando y sustentando o planteando argumentos en esto. Y aquí te voy a dar ya también la batuta para que nos puedas explicar, porque así nos gustaría conocer. ¿Qué implica esta moratoria minera en Panamá? Hay algunas líneas que dicen como que no sirve de nada, pero ustedes han tenido una opinión muy clara y un análisis muy claro en cuanto a lo que implica la ley. ¿Nos puedes comentar qué es la ley y Sí. cuáles son sus implicaciones? Sí, por supuesto. También mencionar que la propuesta de moratoria viene respaldada por el movimiento Panamá Vale Más y Minería, no solo por CIAM, que es un movimiento que se creó hace 2 años. Son 40 organizaciones a lo largo y ancho del país, de diferentes, son gremios, organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, de educadores, de trabajadores. O sea, el espectro es grandísimo, pues, de este movimiento que viene desde hace 2 años, el momento en que el gobierno del presidente Cortizo anuncia que va a utilizar la minería metálica como una de las actividades pilares para la recuperación económica del país. Pues desde ese momento se activa este movimiento e impulsa esta iniciativa, y uno de sus miembros, la Fundación Promar, es la que presenta al Pacto Bicentenario esta idea, ya que el proyecto de ley ya había sido ingresado por CIAM y el movimiento y por muchos actores en la Asamblea, y lo que pedía en ese momento el Pacto Bicentenario es que se diera trámite a ese proyecto de ley que ya estaba para prohijamiento de la Comisión de Comercio. ¿Qué contiene este paquete, esta ley que hoy que es Ley 407? Esta ley restringe, o sea, crea una moratoria por tiempo indefinido en todo el territorio nacional para todas las actividades relacionadas con la minería metálica, ya sea exploración, extracción, beneficios, procesamiento, transporte, todo queda limitado de una manera indefinida. Y esto quiere decir que el Ministerio de Comercio e Industrias no puede lícitamente otorgar ni una sola nueva concesión para minería metálica. Y que debe proceder al rechazo de las 103 solicitudes que tiene en trámite, que incluyen, por ejemplo, proyectos como Broadway Minerals, el proyecto que sería contiguo a Minera Panamá, que en su momento estaba aspirando a 25.000 hectáreas y que luego fue ajustado a unas 10.000 hectáreas en esa zona. Las 103 solicitudes tendrían que ser rechazadas de plano, archivadas. Además, que viene en el paquete de la ley 409, el artículo 4 elimina la posibilidad de prórrogas o renovaciones para cualquier concesión. Y este es el artículo que nos permite accesar a las concesiones vigentes. El registro minero tiene 15 concesiones vigentes, entre comillas, están en el registro minero. Pero muchas de ellas están vencidas, la gran mayoría están vencidas, todas excepto, digamos, 3, digamos que 4, ahora explico por qué, están vencidas. Muchas de ellas, 7 de ellas, estaban pendientes de prórroga, es decir, que el titular, la empresa beneficiaria de esta concesión, había solicitado en su momento una prórroga, una extensión de su contrato original al Ministerio de Comercio e Industrias, pero el Ministerio de Comercio e Industrias todavía no había acogido esa solicitud y no había emitido una prórroga, no había extendido su contrato. Todos esos procesos que están pendientes ahora se encuentran amarrados, imposibilitados para continuar en virtud del artículo 4 de la ley 407, que impide el trámite de las prórrogas o renovaciones. Y por esa vía, esos 7 contratos no podrían continuar. Adicional a eso, hay 4 contratos que están totalmente vencidos, hay 7 que estaban esperando prórroga y no podrían tener una prórroga en base a la ley. Hay 2 contratos a favor de la empresa Vera Gold en el área de Cañazas, que son relacionados a la mina Santa Rosa, que si bien están vigentes porque tienen periodos de vencimiento posteriores a la fecha de expedición de la ley 407, son concesiones que son inviables jurídicamente, no pueden volverse operativas. ¿Por qué? Porque la ley 339 del 2022, que crea el área protegida de la cuenca del río Santa María, impide
la minería metálica en el territorio de la cuenca. Y estas dos concesiones se encuentran totalmente dentro del territorio de la cuenca del río Santa María. De modo que esas dos concesiones no podrían volverse operativas. Y finalmente quedan allí dos concesiones. Una es Petaquilla Gold, que no entendemos realmente por qué está en el registro minero. Esa es la cuarta que yo decía que de repente la consideramos. No sabemos por qué está allí, porque, y un poco tu pregunta más temprano, Natalia, el contrato Ley 9 del 97, que fue declarado inconstitucional en el 2017, amparaba dos concesiones. La concesión de oro de Petaquilla Gold, que operó primero, y la concesión de cobre y otros minerales que opera Minera Panamá. Cuando ese contrato es declarado inconstitucional y un año después lo aceptó el órgano ejecutivo, eso extinguió totalmente el contrato Ley 9 de 1997. Por tanto, Petaquilla Gold no tiene por qué estar entre las 15 concesiones del registro minero conforme al MISI. Y finalmente eso nos deja con solo una concesión, una de las 15 concesiones que en este momento estaría vigente. Y esa es la concesión otorgada por la Ley 406 que le da el nuevo contrato a Minera Panamá. Y por supuesto que estamos promoviendo y esperando que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de este contrato. Consideramos que ha sido además un desacato directamente respecto al fallo del 2017 que establecía que había sido inconstitucional no someter esa concesión a un proceso de licitación pública. Recordemos que el contrato que se dio a través de la Ley 406 tampoco se dio a través de una licitación pública y las normas que obligaban a que esa licitación pública se dieran continúan vigentes. De modo que el nuevo contrato tiene el mismo pecado de origen que el contrato previo y por tanto consideramos que no debe ser difícil para la Corte Suprema de Justicia dictaminar que este contrato es inconstitucional. Interesante, Joana. Ahora bien, mencionas, por ejemplo, también ustedes han sido muy claros en la necesidad de esperar el fallo de la Corte. Y llevamos 2 demandas con 2 opiniones de procuradores que señalan que hacia allá se debe ir. O sea, van 2-0 en estos momentos, para decirlo de esa forma. ¿Qué esperan, Joana, por ejemplo, en caso de, porque todavía no se sabe cómo va a fallar la Corte? Yo sé que ustedes están vigilantes, no solamente el CIAM, sino todas estas plataformas que se han ido sumando a esta causa. Pero uno, ¿qué piensas o qué opinas sobre esa solicitud de derogar la ley 406 que otorga o que establece o le da el marco legal al nuevo contrato entre Minera Panamá y el Estado? ¿Y qué espera CIAM y todo este movimiento de Panamá Vale Más y Minería una vez salga el fallo? Si es, por ejemplo, al final de inconstitucionalidad. Ok, el movimiento Panamá Vale Más y Minería, después de un cuidadoso análisis, muy difícil estos análisis y sobre todo en el tiempo récord que hay que hacerlos, pero haciendo un análisis profundo nos damos cuenta que la mejor vía para la futura defensa que debe hacer el país frente a los reclamos internacionales que va a hacer la empresa, a nosotros nos parecía era mucho más viable defender a Panamá con un fallo de inconstitucionalidad que con el hecho de que el mismo órgano del Estado, es decir, el órgano legislativo, que le había otorgado la concesión a Minera Panamá este 20 de octubre, 15 días después se retractara de ese acto y simplemente emitiera una ley derogando la ley 406. Considerábamos a través de ese análisis que era mucho más difícil tener una defensa como Estado panameño ante estas reclamaciones y simplemente decir, bueno, mi órgano legislativo cambió de opinión. Nos parece muchísimo más justificable el hecho de que el Ejecutivo actuó, el Legislativo actuó y ahora le corresponde en derecho, entendiendo que somos un Estado de Derecho, que hay separación de poderes, que el órgano judicial revise la constitucionalidad de lo actuado y que encuentre que en efecto se violó nuevamente la Constitución. Entonces, por eso el Movimiento Panamá Vale Más y Minería y CIAM hicieron esa invitación a través de un comunicado de prensa a la Asamblea Nacional a esperar, a preferir la vía de la inconstitucionalidad en lugar de esa derogatoria poco explicable
porque se escucharon, ¿no?, los pronunciamientos de los diputados durante esa sesión para apoyar la derogatoria, y realmente creo que para cualquiera que estuviera escuchando era bastante inexplicable, y la mayoría de los diputados nunca explicó ese cambio de criterio de por qué 15 días antes se daba el voto favorable y 15 días después no. ¿Qué esperamos a futuro? Pues esperamos que finalmente ante este despertar ciudadano, esta vigilancia ciudadana que hay activa en este momento tan importante, que finalmente el Estado panameño cumpla la ley. Y eso es algo que no se ha estado dando. Como sabemos, a pesar del fallo, el primer fallo de la Corte Suprema de Justicia, que quedó publicado en Gaceta Oficial en diciembre del 2021, hay en ese momento despejando toda duda de su validez. Por lo menos desde ese momento, algunos pensamos que desde antes, pero por lo menos desde ese momento, la mina no tiene un contrato vigente, y aún así no ha parado ni un solo día de operar a causa de ese fallo de inconstitucionalidad. Suspendieron cerca de una semana por un tema con el puerto, con la Autoridad Marítima de Panamá, pero no por razón del fallo. Recordemos que recién se publica el fallo en diciembre del 2021, y en diciembre del 2022, cuando el órgano ejecutivo llega a un momento de impas en el que Minera Panamá no estaba dispuesta a aceptar las condiciones planteadas por el gobierno, entonces emite una resolución, el Consejo de Gabinete emite una resolución reconociendo un año después que el fallo en efecto dejaba sin contrato a la mina. Y desde ese momento inicia procesos para ponerla en cuidado y mantenimiento, reduciendo sus operaciones al mínimo. Pero ese proceso nunca culminó, porque luego Minera Panamá en marzo finalmente acepta el contrato, y es como si el proceso de cuidado y mantenimiento nunca hubiera existido. Entonces hemos estado todo este tiempo con una mina operativa cuando el Código de Recursos Minerales explícitamente prohíbe la extracción sin una concesión. Entonces, ¿qué esperamos que sea diferente en este caso? Esperamos que ante la observancia de la ciudadanía, de la gravedad, o sea, hemos llegado colectivamente a esta noción de la gravedad de lo que está sucediendo, que ahora sí, finalmente, el órgano ejecutivo cumpla su deber, el deber que le da la Constitución de respetar la ley, y que no permita ninguna operación minera que no esté amparada en un contrato vigente. Y eso impediría también, si se respeta la ley 407, impediría también que se emita una nueva concesión a favor de Minera Panamá. Son muchas las preguntas que me han llegado por chat, Johanna. No vamos a poder compartirlas todas así. Es bastante interesante, y también lo que se quiere conocer es un poco eso, ¿no? Esa posición, porque hay tantas posiciones, tantas opiniones en redes sociales que a veces nos puedan confundir, y la verdad que me encanta escucharte, Johanna, con tu claridad a la hora de abordar esa opinión, que es bastante, yo creo que compartida con muchos grupos a nivel nacional. Así que vamos a tener, Guillermo, que hacer una segunda parte para poder compartir todas esas cosas, porque algo que eso mencionaste en el tema de incluso la ley permite tener un mínimo de actividades para cuidado y mantenimiento, y también está la parte que también es muy discutida sobre el tema de el cierre de la mina. Entonces creo que vamos a hacer esa invitación, si se da, Guillermo, mira si se da, porque todavía hay etapas que cumplir, pero que no es algo que sea extraordinario para Minera Panamá en su caso, si se da, porque el estudio de impacto ambiental ya señala aspectos básicos. La ley también señala aspectos como, por ejemplo, auditorías para planes de cierre y abandono. O sea, que no es algo que sea ajeno a ningún tipo de actividad, no solamente para las actividades extractivas. Pero, Johanna, con esa reflexión final, voy a dejarte para hacerte una segunda invitación, según tu tiempo, para poder abordar desde el aspecto legal estos temas que todavía también generan dudas. Pero muchísimas gracias por tu claridad a la hora de abordar, y creo que está muchísimo más claro cuál es esa posición de un segmento de la movilización en temas ambientales, de conservación ambiental. Muchísimas gracias por la invitación, y aquí estaré cuando ustedes estimen pueda volver a participar. Gracias, Johanna. Hasta luego. Cuídate mucho. Estén bien. Nos vamos, Natalia. Nos vemos la otra semana, ¿te parece? El próximo martes vamos a seguir hablando de este tema, porque como todavía estamos aquí, pero yo voy a seguir hablando también de la necesidad de abrir las calles. No podemos estar secuestrados, y hay también necesidades de vida o muerte, Guillermo, que se están obviando, pero también hay que ser conocedores y entender que hay diferentes grupos, hay diferentes posiciones, y que hay, en este tema, por ejemplo, ley de moratoria minera,
hay un trabajo de tantos profesionales, Guillermo, no es algo espontáneo que ha salido de la nada, hay nuevos grupos que se están uniendo y nuevas generaciones, pero estamos viendo que lleva 2 décadas este planteamiento y estos análisis hay que tomarlo con mucho cuidado. Y al final no son los grupos de sal de las redes o de sin minería o los grupos o las organizaciones ambientalistas las que deben tomar medidas para asegurar el derecho de toda persona a movilizarse, a recibir salud, etcétera. Entonces yo creo que hay que diferenciar, Guillermo, porque a veces veo que se atacan sin razón como si estos grupos le estuvieran hablando en el oído a Saúl Méndez, ¿no? O sea, son No perfiles y organizaciones diferentes. No, eso sí yo lo tengo claro y puedo dar una clase sobre eso. Son agua y aceite. Exactamente. Y profesionales como Joana y muchísimos de los que mencioné, pues bueno, tienen sus argumentos válidos. Pueden estar a favor o en contra. Eso sí es cierto. Pero sus argumentos tienen sus argumentos. Y son... Pero es lo que yo decía desde un principio. Es que el problema aquí, Natalia, es que nunca se discutió si el país quería. ¿Qué tipo de industrias quiere? ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de desarrollo quiere? Y eso ¿sabes cuándo se discute eso? Cuando vienen las campañas políticas y los candidatos van a las famosas debates y plantean estas cosas. Pero claro, como nuestros debates son preguntarle de qué color es la pared al candidato y a qué hora va a pagar, por supuesto que no sabemos nada. Entonces, cada vez que llega un gobierno y se inventa su agenda, entonces nos sorprendemos. No, si ya la sabíamos. Pero ¿sabes lo chistoso, Guillermo? Que, por ejemplo, el tema de la agenda ambiental, los representantes de los candidatos la asumieron. Incluso parte de las propuestas o los planes de gobierno de los candidatos. No tienen ni la más remota idea. La agenda ambiental. Entonces, no tenían ninguna idea. Con lo que tú estás planteando. Tú te das cuenta, porque Nito iba al debate en Boquete y dijo una cosa y acá decía otra. Entonces ya tú sabes, te das cuenta que no tenían nada. Mira, Juan Carlos Navarro, yo sabía exactamente qué era lo que iba. A mí no me sorprendió nada de lo que pasó en sus 5 años. Yo sabía que iba a pasar. Yo lo sabía. Y todo lo que dijo antes de eso era mentira. Porque el que lo conoce sabía que era mentira. Ahora que recuerdo, incluso creo que varios planes, incluyendo el de presidente Cortizo, decía algo como adoptar agenda ambiental. O sea, ahí estaban los documentos. Y además, ya aquí en este gobierno nadie puede decir absolutamente nada, porque en el pacto bicentenario, Guillermo, lo incluyeron. Nunca. Ese pacto bicentenario que además, incluso, te voy a decir algo para cerrar esto, Gerardo Berroa decía que el pacto bicentenario era magnífico a la hora de abordar las discusiones y las perspectivas para solucionar los diferentes problemas de Panamá. Eso lo dijo Gerardo Berroa. Y yo lo menciono, Guillermo, porque yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso y aquí voy a atreverme a decir algo que me pareció muy mal de la Estrella de Panamá y ese fue ese editorial, Guillermo, que me parece que un periódico como La Estrella, teniendo los antecedentes de participar en espacios de diálogo, de poder informar, etcétera, haya sacado un editorial, creo que fue ayer, tan subjetivo, tan discriminatorio y que no contribuye al clima de paz que se necesita en el país al hablar o al referirse de esa forma hacia la comunidad indígena de los NOE. O sea, me parece, Guillermo, que ahí se falla también. No hay solamente crítica acerca de los candidatos o del Ejecutivo o de los diputados. Los medios de comunicación tienen que ser muy cuidadosos para contribuir y construir climas de paz, independientemente de tus opiniones acerca de algo. Y me parece que la Estrella de Panamá se equivocó muchísimo en ese editorial. No está firmado, así que no sé si los editoriales, y ahí no sé si me equivocaré, pero fue el editorial, no fue un artículo de opinión. Y a mí me parece, Guillermo... No, los editoriales de la Estrella los hace el director. Bueno, hay que ser muy cuidadosos. Si se quiere clima de paz y si se fomenta el diálogo... Yo no necesito defender a Gerardo, que por cierto habló hace un rato antes de ti. Me lo perdí, que siempre lo escucho, pero esta vez no. Pero como no está, sí tengo que decir a su favor que él es un tipo que nació en las faldas del Cerro Colorado. O sea, que el área la conoce. Sí, pero 2 cosas aquí. Uno, muchos de los temas de opinión son subjetivos. Si te lo comparten en su mesa de cena, bueno, pero oye, es una editorial de La Estrella.
Y lo segundo es, si tú si quieres fomentar un clima de paz, eso Claro. no Ahora, ayuda en tú absolutamente sabes que nada. todo eso son decisiones editoriales. Tú conoces mi opinión sobre todo este tema. Y la conoces muy bien. Y sabes que yo me estoy mordiendo la lengua aquí donde estoy. ¿Por qué? Porque la decisión que yo he tomado es que este es un medio nacional, abierto. Y bueno, que aquí hablen todos, pues. Que hable el que quiere, el que está a favor. Siempre y cuando esté dentro de la legalidad y sea respetuoso y cercano a la verdad o dentro de la verdad. Y ya, esos son los únicos parámetros que yo pido. Pero aquí tú lo oyes, aquí habla de todo el mundo. Viene un grupo, sí, porque la mina es lo máximo. Y después viene el otro. El otro día aquí estaba Raquel Rolá, hizo un meeting aquí con 4 personas. Lo único que le faltó fue las banderas contra Que yo he visto que la minera. Raquel ha estado en todas las Le protestas. A faltó mí me ha sorprendido muchas personas que se a lo tenían la, guardado. a la hora siguiente todos estábamos con la mina y es importante la industria, o sea, pero eso está bien porque es que el debate es lo que hace falta en el país. Pero si lo que vamos a poner es a ponernos barricadas, a trincherarnos y cerrar las calles, no vamos para ningún lado. No se resuelve nada. Pero claro, pero yo por eso digo, las formas, mira, una de las equivocaciones, y esto lo mencionamos, y lo han mencionado muchísimos los analistas que te acompañan, el tema de las actuaciones de la Asamblea y del Ejecutivo no solamente fue en fondo, sino también en forma. Y hay que tener mucho cuidado con las formas. Entonces yo creo que tú puedes decir lo que piensas de los cierres. Por ejemplo, a mí me parece que, o sea, que son eh, peligrosos y que no tienen ni siquiera una línea de empatía hacia los demás ciudadanos que compartimos este país. A mí me parece que son peligrosos y puedo utilizar muchísimas palabras refiriéndome a eso, pero utilizar todo lo que ese editorial listó de forma discriminatoria acerca de la comunidad, como si todos los NOEF pudieran ser señalados con los dedos, eso no me parece bien. Y sobre todo, Guillermo, porque estamos en un momento en que cualquier cosa puede detonar violencia. Eso es cierto. Entonces, Bueno, creo que los medios de comunicación ya que lo estás diciendo, ya que lo estás no diciendo, es, no es, no es cerrar la discusión o el debate, es ser cuidadoso con las formas, porque puede fomentar violencia en un momento dado. ya que lo estás diciendo, el diario Día a Día y la propia Estrella de Panamá reportan que hace unos minutos fue asesinado a tiros el representante del corregimiento de Belisario Porras y actual presidente del Consejo Municipal de San Miguelito. El hecho de sangre se dio en Alcaldías. Atacantes se dieron a la fuga. La policía va tras sus pasos. La Estrella de Panamá dice, reportaron el asesinato del representante del corregimiento Belisario Porras y presidente del Consejo Municipal de San Miguelito, César Caballero. O sea, así está la cosa, Natalia. Son momentos muy difíciles y entristece mucho que estemos en una situación muy confusa y muy difícil la que estamos viviendo y de incertidumbre. Y nuevamente, yo creo que los líderes en diferentes sectores, tanto gremiales como de movilización social y medios de comunicación, tienen que ser bastante responsables en ayudar a los diálogos, al debate, a buscar soluciones en clima de paz. Y lamento mucho esta noticia que acabas de dar y esperaremos más información. Sí, más información ahora a las 12 del mediodía con Magdiel Torres aquí en Menú Ejecutivo. Yo te veo la próxima semana, Natalia. Sí, oye, y solamente quiero cerrar, Guillermo, en algo que has mencionado. Yo creo que tú y siempre has sido muy, muy particular en eso, porque a veces tenemos opiniones distintas, pero siempre has fomentado ese diálogo con opiniones diferentes y siempre responsables de que sean también opiniones responsables, incluyendo no renovaciones de espacios dentro de la emisora cuando ponen en peligro, por ejemplo, la salud de las personas. Todavía recuerdo esa responsabilidad y siempre te has mantenido así. Y por eso es un placer también compartir contigo desde el 2010. Por ahí puse en estos espacios por ahí puse unas ambientales. fotos, Natalia, por ahí puse unas fotos para recordar esos viejos tiempos. Recordar es vivir. Nos vemos entonces el próximo martes. Bien, un abrazo hasta fuerte. El otro martes. Por cierto, dile allá tú sabes quién, que a este paso yo lo voy a invitar a comer hamburguesa en mi casa. Oye, pero espérate, Guillermo, te voy a decir algo a favor del pobre Arturo que está que sufre porque no puede solamente cena aquí con Aitana y conmigo.
Pero es que nosotros estamos, ya te digo, bloqueados todo el día y toda la noche, o sea, es que esto es imposible. No, sí, porque usted está No, en el medio yo de la humadera de gases lacrimógenos. Es una cosa horrible. Yo me lo estoy tomando como de forma tranquila, pero me parece una locura, tanto los cierres como la represión policial, el excesivo uso de la fuerza y de esos aparatos para tirar gases lacrimógenos. Esto estamos en zona, es como una zona de guerra, Guillermo. Es impresionante. Ya hasta Arturo quiere meterse aquí al programa para dar sus impresiones acerca no lo de es, todo lo porque que se ese sí hace que me cierre la emisora, como diga su opinión. Saludos, Arturo. Pero aquí vamos, Guillermo. Un abrazo. Dentro de poco vamos a ver si tenemos una apertura para poder... Hombre, que tenemos que hablar, que él y yo estamos disfrutando las protestas frente al PSOE allá en España, pero bueno, ese es otro tema. De acá no deja de llover, allá tampoco escampa. ¿Qué situación? Un mundo tan complicado. Bueno, fíjate si está complicado el mundo, que el primer ministro de Portugal acaba de renunciar, Antonio Costa, porque se le ha acusado de posible prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno. Acaba de renunciar. Wow. Para que tú veas. Está complicado. Veremos cosas así en Panamá. Vamos a esperar. Hay otros aspectos también. Demandas hacia ministros y que a veces se olvidan las personas que están en gobierno, que no siempre van a estar en gobierno y que son responsables por acción o por omisión y que tienen también responsabilidades penales. Así que vamos a ver qué sucede, Guillermo. Voy a estar atenta a las noticias de Radio Encom. Bella Natalia, gracias. Nos vemos, cuídense mucho y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Chao. Vamos a la pausa musical. Bueno, te debo la pausa, Diego, y pido disculpas a los anunciantes. Vamos a la pausa y luego entonces pondremos una larga pausa musical hasta las 12 para ver si aguamos un poco la situación del país, que está llena de cierres de calle por todas partes. La calle se encuentra congestionada porque está cerrada la avenida Balboa, la Cita Costera, la Vía España, la Tumba Muerto y la Transísmica, así como la Vía Interamericana, viniendo para la ciudad desde el este, el oeste y el norte. Y todas las provincias tienen cierres, sobre todo Chiriquí, que tiene más de 20 puntos, que ya ni vale la pena que lo diga. Así que ante esta situación vamos a poner música y a las 12 del mediodía Magdiel Torres pues les hará un resumen de todo lo que está pasando, sobre todo este hecho de sangre con el asesinato del presidente del Consejo Municipal de San Miguelito en la mañana Ancón, en menú ejecutivo. Así que vamos a hacer la pausa, Diego, y regresamos entonces con una pausa musical en los 92.1 FM y radioancon.com. Y está con nosotros nuestra bióloga favorita, Natalia Young. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buen día a Semana Ecológica. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Siempre contenta de verte y de estar aquí en este espacio. No muy contenta con los que continúan los cierres de calle. No sé si algún oyente o alguien en Radio Ancon sabe que si están tirando bombas lacrimógenas ya a esta hora en Transísmica. Se escuchan algunos ruidos, no sé, no tengo confirmación, pero lo que sí tengo confirmación, Guillermo, es que Vía España está totalmente colapsado hacia la parte de Martín Sosa y nuevamente pues cerrada el área de la Universidad de Panamá. Así que bueno, seguimos con estos cierres, Guillermo, que tampoco entiendo hasta cuándo va a ser y ¿Quiere que te diga dónde está cerrado? ¿Quiere que te diga dónde está cerrado? Por favor, para que los oyentes sepan y tengan precauciones. Yo no pude salir. ¿Ah? Yo no pude salir. Yo sigo sitiada aquí en donde yo estoy. En la mañana, en la tarde, en la noche, esto es increíble. Bueno, hay cierres cerca de la Corte Suprema, en la Asamblea, en la Universidad de Panamá, la Cita Costera, el Parque Porras, en San Pedro, la Domingo Díaz, el Corredor Sur, y en Tumba Muerto, en la Vía España, en la Avenida Balboa. Pero, ojo, no son grandes cantidades de personas que hay. Hay que decir las cosas como son también. Son pequeños grupos que se han atomizado y están en diferentes lugares. Por ejemplo, dice ENA que el corredor permanece cerrado, el corredor sur. Cerrado para ir y venir. En sentido Tocumen
y hacia Paitilla, cerrado. De Riande hasta el puente de Llano Bonito. De Chanis hacia Paitilla. O sea que, como que las entradas puedes usarlo, pero no puedes atravesarlo. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa con el corredor norte. Está cerrado a la altura del semáforo de Brisas del Golfo. O sea que puedes usarlo antes y después. Pero ahí no. Entonces, puedes usar los primeros kilómetros y puedes usar los últimos kilómetros, pero no puedes atravesar el corredor norte. Es lo que hay. Sí. Y así estamos, ¿no? Yo tenía que acompañar a Ricardo, nuestro amigo Ricardo Moreno, eh, que hoy tenía la misa para, bueno, hacer esa, esas misas para la pérdida de su abuelo físico, Ernesto Fito Ruiz. Y le mando un Y gran no he abrazo. podido, Guillermo, no he podido acompañarlo, no he podido movilizar para eso. Y la verdad es que sí, no sé qué va a pasar, Guillermo, porque no hay perspectivas de que esto vaya a cambiar, No, pero no. Hay, creo mira, que hay una calle 29 Este que está colindante con la avenida Balboa, que es por ahí por donde está el PRD. Bueno, ahí está cerrado. Totalmente cerrado. En Capira está completamente cerrado. En Lomacobá está cerrado. En la Cincuentenario, en Coco del Mar, también está cerrado. Ahí entre... tú sabes que yo soy, pero defensora del tema de las movilizaciones sociales y de las manifestaciones y las protestas para reivindicar necesidades o temas que sean de importancia para los ciudadanos. Pero yo no sé, con estos cierres, creo que hoy estuve reflexionando y parece que no hemos aprendido nada de la pandemia, o sea, de la necesidad de estar todos seguros, de poder movilizarnos para las citas médicas, para poder... Yo recuerdo en la pandemia mi agobio, mi angustia más grande, Guillermo, porque estaba embarazada de Aitana, y era el tema de que no podía ir a citas médicas, que todo estaba cerrado, que si algo pasaba alguna urgencia, hubo una noche que pasó una urgencia cuando ya había nacido Aitana, en donde no nos atrevíamos a salir para buscar las farmacias, necesitamos un medicamento. O sea, todo este tema que también fue muy angustiante de no poder despedirte de tus seres queridos, de no poder tener atención a tiempo, preventiva, era muy angustiante, Guillermo. Entonces, yo no sé cómo es posible que nosotros no hayamos aprendido de eso y no entendamos que podemos reivindicar y que podemos manifestarnos y que podemos protestar y que podemos luchar y movilizarnos socialmente contra todo lo que queramos, pero hay necesidades que yo siento que la empatía y la responsabilidad acerca de las demás personas se ha perdido totalmente con estos cierres de calle. No me estoy refiriendo, y ojo, no me estoy refiriendo con el tema de las protestas de los jóvenes y de las plataformas de redes sociales que han estado y que siguen estando después de horas de trabajo, en puntos específicos, con motivaciones específicas, y que además de eso son los que más gases lacrimógenos y más represión por parte de la policía sufren. Pero me refiero a estos cierres de calle que no tienen ningún tipo de lógica más que hacer daño a la población, pensando que la policía... Nada tiene lógica, Natalia. Yo voy a tener que decir la cosa impopular que no quería decir, pero lo voy a decir, pues. Sobre todo porque tú no eres cualquier persona. O sea, tú eres hija de dos famosos y conocidos defensores sociales de este país, con larga trayectoria. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Y yo te digo una cosa. En este país, nosotros nunca hemos tenido, creo que incluso en los últimos años, movimientos ideológicos políticamente activados adecuadamente. Desde la defenestración de la democracia cristiana, aquí no había ningún partido político ideológico, porque, como tú sabes, el PRD siempre ha sido un partido transversal, con izquierda, centro y derecha, que hasta el día de hoy siempre ha gobernado, siempre ha estado en el gobierno por parte del PRD, la derecha. Pero hay que reconocer que dentro del PRD hay una izquierda ideológica, o había una izquierda ideológica importante, ya no tanto. Y ese es el problema. Ese es el problema. Fíjate, desde que yo recuerdo que está con esta cosa de la mina, para allá y para acá, el pequeño grupo que estaba en esto siempre tenía una consigna, que era una moratoria minera en el país. Eso ya se aprobó en la Asamblea Nacional. Y el contrato
está en la Corte Suprema de Justicia, que todo parece indicar que la va a declarar inconstitucional. Entonces, ¿cuál es la excusa de que todo esto esté así? Porque no tiene ningún sentido. No va, en el peor de los casos, entendería que te pares afuera de la Corte y acampes ahí. Bueno, aquí nos vamos a quedar hasta que se resuelva. Pero en la Corte, no en la montaña de Chiriquí. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, tú comienzas a investigar y te das cuenta que en Panamá ahora mismo tenemos una guerra civil dentro de la izquierda panameña, que existe, que siempre ha existido, y que mayoritariamente estuvo mucho tiempo dentro del PRD, y que ya no lo está. Y que tienes al Suntrack, que cada día trata de hacer su trabajo político, y que ya sabemos hasta dónde da, pero tenemos ahora un nuevo grupo, que es otra izquierda, que ha penetrado y ha hecho un trabajo, que tú sabes cómo se hace, en las montañas, con ciertos sectores de la Iglesia Católica, con ciertos sectores de partidos políticos, y muy bien en la Universidad de Panamá, y que ha logrado conectar con gente joven, gente de clase media, y está ahí. Y ahora mismo ninguno de los dos grupos quiere abandonar la calle. ¿Por qué? Porque ellos están enfrentados en ver quién controla esa calle. Y eso fue lo que pasó la vez pasada. La vez pasada, el que sacó de la calle a la gente no fue el gobierno, fue el Suntrack. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los de Veraguas le estaban robando el mandado. Al sacarlos de la calle, se quitaron el problema de encima. Ahora no lo están logrando. Ahora no lo están logrando. O sea, ninguno va a salir hasta que no se dé cuenta que el otro no lo hace. Un tema complejo que yo también siempre he dicho, Guillermo, que donde hay caldo de cultivo, siempre tiras un fosforito y se prende. Bueno. Y no se puede negar que hay múltiples necesidades y que el tema de la minería, ahora lo vamos a ver con un contexto un poco también diferente y más informativo, porque hay demasiada información en las redes sociales que confunden. Pero el tema es que al final hay necesidades, o sea, no hay que negar eso. Puede ser que la minería ahora haya sido como la punta o la cereza del pastel, para decirlo de una forma. Fue el disparador. Pero viene con temas de falta de transparencia, de corrupción, de desconfianza hacia las autoridades. La propia pandemia, Natalia, la forma draconiana en que se manejó. Sí. Entonces, de necesidades reales. Pero sí quería decirte esta parte que a mí, la verdad es que yo no sé ni qué palabra utilizar, pero necesitan abrir. Pueden manifestarse y podemos ir manifestando como sea, pero a mí me parte el corazón. Por ejemplo, no poder haber acompañado a Ricardo Moreno, que le mandamos un abrazo por la pérdida de su forma de que razonen, Natalia, porque los objetivos los tienen claros. Es lograr los objetivos, establecer un grupo beligerante que no va a participar en las próximas elecciones, pero sí va a ser beligerante para las siguientes. Y eso es lo que quieren implantar en Panamá. Suntrack nunca lo ha logrado, el otro grupo ahora siente que lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lidias con eso? La culpa de todo esto la tiene la falta de liderazgo de los partidos políticos existentes. Son los que nos tienen metidos en este problema, por la corrupción de gobierno tras gobierno. Y la ausencia de los que son responsables de todo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tú salgas del gobierno el presidente, vicepresidente y los diputados? Pero, Guillermo, voy a hacer una pausa porque acaba de llegar nuestra invitada y a mí me gustaría centrar porque vamos a hablar del tema hoy. Estoy muy contenta. Tenemos la participación de Joana Ábrego, abogada, especialista en Derecho Ambiental, abogada del CIAM, que es el Centro de Incidencia Ambiental. Y vamos a hablar un poco, Guillermo, y analizar un poco o tener información sobre la ley de moratoria minera. Vamos a hacer la pausa. Mencionabas que durante muchos años se había estado aclamando este tema y el CIAM, que ha sido uno de los actores más importantes, estando por la demanda, por una de las demandas de inconstitucionalidad ante la ley de 1997 que otorgaba la concesión, el contrato ley para el tema de minera. Ahora, Joana creo que nos va a poner un poquito en el contexto, porque también se confunde las dos concesiones que en su momento hubo en su área, que ahora quedó una. Pero sí quería poner en el contexto, Guillermo, porque hay mucha desinformación acerca de cuáles son las implicaciones, si se logró el objetivo. Yo pienso que ha sido una de las, ¿cómo diría? Una de las, no sé cómo, de las victorias
más grandes que se ha tenido en temas ambientales en los últimos años, y esto no es de ahora, lleva yo creo casi 2 décadas, y Joana nos va a poner en contexto, pero quería también traer ese tema, Guillermo, porque hay mucha información que confunde, mucha desinformación que no nos permite también entender cuáles son cuáles son las implicaciones de la ley. Pero si quieres vamos a cambio comercial y regresamos con este importante tema y le damos la bienvenida como corresponde a Joana Ábrego. Vamos a la pausa, ¿te parece? Y regresamos de inmediato con Semana Ecológica con Natalia Young en la mañana Ancon por Radio Ancon.